Muy buenas tardes, saludos a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta sesión especial, en esta masterclass del Instituto Prensa y Sociedad IPIS Venezuela. Hoy vamos a contar con la presencia de una invitada muy especial para la organización y sobre todo para la creación de contenidos sonoros. Pero antes de ello, quiero darles unas pequeñas indicaciones técnicas, comentarles un poco como la dinámica de esta sesión. Una vez iniciada la presentación de nuestra invitada, les pido por favor que mantengamos nuestras cámaras y nuestros micrófonos desactivados, de modo que tanto el internet como para evitar también algún tipo de interferencia a lo largo de esta presentación y sobre todo para que todos podamos disfrutar bien de esta ponencia, ¿sí? También les pido que si tienen algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario a lo largo de la sesión, a lo largo de esta masterclass, puedan ir sumando sus preguntas y comentarios a través del chat de Zoom y una vez culminada la presentación de nuestra invitada del día de hoy, daremos entonces ese espacio para esas respuestas a sus comentarios y a sus preguntas. Sin otro detalle, sin otro dato más que dar, aprovecho y le doy la bienvenida a nuestra directora ejecutiva, la directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad, Marianela Balbi, quien dará inicio oficial a esta masterclass. Bienvenidos, bienvenidas todas. Adelante, Nela. Muchísimas gracias, Joker, y muchísimas gracias a todos ustedes quienes han seguido las distintas actividades de este programa de Radiodemocracia de IPIS Venezuela. Les comentaba en alguna otra ocasión y lo reitero, ha sido una experiencia maravillosa para nosotros, ha sido nuestra primera experiencia en formación y capacitación y generación de contenidos para radio y para radio por internet, para generar y producir contenido sonoro, un poco en respuesta a las revelaciones que nos dio el último estudio de desiertos informativos y donde se quedaba de manifiesto que la mayoría de los venezolanos o una buena parte de los venezolanos se estaba informando a través de espacios de radio, a través de espacios radiales, a través de podcasts, a través de las redes sociales, y eso nos impulsó pues a diseñar este programa en el que hemos tenido distintas actividades como masterclass. Esta es la quinta masterclass que tenemos en los talleres de formación, las mentorías y próximamente también una competición a través de lo que hemos denominado un radiotón para explorar nuevas ideas y creatividad alrededor de cómo darle forma sonora y contenidos sonoros a dos contenidos muy concretos como son historias hiperlocales y como son investigaciones, periodismo de investigación. Pero de eso, bueno, les contaremos más adelante. Hoy está con nosotros en esta quinta masterclass, que es un mecanismo, digamos así, de capacitación que hemos ideado para ampliar la audiencia de este programa, con Mariana Zúñiga. Mariana Zúñiga es periodista venezolana, productora del Hilo, un podcast de radio ambulante, estudios y de Vice News. Estudió periodismo en París y tiene una maestría en violencia, conflicto y desarrollo por la Universidad de Londres. Y ha escrito sobre migración, derechos humanos y género y vive en Caracas. No, bueno, vive rodeada de 5 perros y una gata. Entonces es una, eh, digamos, una millennial en todo su, el concepto que eso significa, creo yo. Entre los episodios que ha producido Mariana para Radio Ambulante están Adiós Bolívar, Las Llaves y Los Últimos Días de Franklin Masacre. Y Mariana ha traído para nosotros en esta masterclass cuáles son esos elementos de una buena historia para audio, cuáles son esas
necesarias, ingredientes para que una historia funcione en este lenguaje radial que viene desde lo que es el inicio de la radio, desde lo que fueron las radionovelas, desde lo que se ha convertido ahora en estos podcasts y de lo que hace en mucho sentido radioambulante a través de toda la región, a través de América Latina completa. En este tiempo que vamos a estar con ustedes, esperamos que ustedes puedan aprender a identificar esas voces, a escribir un poco cómo se usan esos elementos para escribir para radio cuáles son las claves para que esa estructura de una historia radial tenga éxito, conecte con sus audiencias y logre el impacto que siempre estamos buscando cuando contamos nuestras historias. Em, Sin más, yo quiero darle la palabra a Mariana, quien nos va a hablar también un poco cómo ha sido su experiencia en Radio Ambulante. Radio Ambulante es una de las mejores experiencias de contenidos sonoros que se ha desarrollado en América Latina, desde la óptica de la crónica, pero que ha abordado historias en toda la región y que son historias que cuentan mucho los problemas que tiene nuestra región desde lo humano, desde todos estos elementos que nos conectan y que además una de las cosas que yo más valoro también es cómo lo hace desde ese lenguaje sonoro en toda su expresión, con todos los elementos posibles, con toda la búsqueda de esa rigurosidad, de esa conexión con ese lenguaje para la radio o para contenidos que puedan difundirse a través de otras plataformas, pero que tengan como protagonismo eh, eh, la voz o los silencios o la música o los testimonios o los efectos especiales, ¿no? Entonces, bueno, Mariana es una mujer de radio también y por eso una periodista que ha entendido ese lenguaje y por eso está aquí con nosotros. Gracias, Mariana, bienvenida y bueno, te doy la palabra para que tú desarrolles todas estas ideas. Muchísimas gracias. Y bueno, todos ustedes cuando quieran hacer alguna pregunta, está el chat o al final tendremos también una sesión donde a través de pues, levantar la mano, piden la palabra y pueden participar en esta dinámica. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias, Marianela. Gracias, Joher. Bueno, voy a compartir pantalla rápidamente con todos ustedes. Acá. Listo. Bueno, primero que todo, quería darles las gracias por la invitación, muy honrada de estar acá. Mi nombre es Mariana Zúñiga, trabajo para Radio Ambulante Estudios, soy productora para un podcast que se llama El Hilo, porque Radio Ambulante se creó hace ya varios años y se creó como una idea que tenía esta pareja que se llama Daniela Alarcón y Carolina Guerrero, de hacer algo muy parecido a lo que hacía la radio en los podcasts, la radio en Estados Unidos, de esas historias narradas, pero no había nada en español en ese momento. Entonces dijeron, ¿qué tal si hacemos algo como un programa que se llama This American Life, pero en español, sobre América Latina? Entonces así fue un poco como nació esta idea. Después de varios años, ellos se dieron cuenta que les estaba yendo bien y durante la pandemia crearon un podcast nuevo que se llama El Hilo, que si bien tiene el mismo estilo que Radio Ambulante, es un estilo de audio narrativo muy parecido a la crónica, que no es el típico, no es la típica narración de noticias de, bueno, estamos aquí y hoy pasó esto, esto y esto, sino es echar un cuento, una historia. La diferencia entre estos dos podcasts es que Radio Ambulante cuenta crónicas de América Latina y El Hilo cada viernes saca un episodio sobre una noticia que esté sucediendo en América Latina y lo que hace es como un hilo de Twitter, ¿no? Como desenredar ese nudo para que sea más, para que la gente lo entienda y pueda digerir una noticia que puede ser compleja. Entonces, nada, voy a hablarles de lo poquito que sé sobre cómo hacer una historia para audio. Listo. Primero que todo, ¿qué es una historia, no?
Y es algo que a mí me costó mucho entender, porque cuando yo me acercaba a editores, de repente yo lo que planteaba era, yo quiero hacer una historia sobre, no sé, mi abuela, quiero hacer una historia sobre migración o sobre el fútbol, pero una historia no es un tema, una historia tiene características, por ejemplo, una historia tiene personajes, y estos personajes tienen ciertas características, valga la redundancia también. Son elocuentes, están vivos, son reflexivos, te dicen algo, son buenos hablantes además. Otra cosa que tiene una historia es que es una narración con acción y escenas, algo parecido a una película, si se lo pueden imaginar de esa manera. Es sorprendente, es decir, que no es lo mismo de siempre. Tiene, por así decirlo, tiene diferentes giros en la trama. Pasan cosas que no nos esperamos. Una historia responde a la pregunta ¿por qué debería importarnos? Y el por qué debería importarnos es porque puede que la historia que ustedes quieran contar o que yo quiera contar esté pasando en un pequeño pueblo en Venezuela o en Perú o en Argentina, pero que algo local resuene universal, que lo que le esté pasando a esa persona, que sea en ese pequeño pueblo, cualquier otra persona en otra parte del mundo se puede identificar. Eso es la razón de por qué debería importarnos. Es importante, como decíamos, pero también tiene que ser entretenida, como cualquier historia. Si un amigo tuyo te empieza a contar una historia en un bar, si la historia no va a ningún lado, si no te entretiene, pues al final lo vas a terminar cortando y cambiando de tema. Y además una historia te deja pensando. Cuando te terminan de contar la historia, tú te quedas pensando, te llevas una reflexión, lo analizas e incluso lo podrías hasta comparar con cosas que te han pasado a ti. Una historia también tiene un arco narrativo claro. Es alguien que quiere hacer una acción X porque Y, pero Z. Por ejemplo, Mariana quiere, bueno, me quedo con el tema de los perros porque tengo muchos. Mariana quiere pasear a los perros porque está aburrida y los perros lo necesitan, pero no tiene correas. Tiene que suceder algo. El personaje se tiene que enfrentar a obstáculos que lo van a transformar. Es decir, el personaje comienza la historia siendo una persona y termina siendo alguien completamente diferente al que empezó. Una historia también tiene una estructura narrativa, es decir, un inicio en el que se presentan los personajes, hay un contexto del lugar, de la situación, del tiempo en el que se vive, luego hay un nudo y aquí es cuando se va transformando ese personaje, cuando aparece el conflicto, cuando aparecen las dificultades, los obstáculos, quizás alguno que otro antagonista, cuando se realiza como un viaje que puede ser tanto externo, como puede estar sucediéndole a la persona físicamente, como también puede ser interno, puede llegar a ser un viaje emocional. También se pueden abrir subtramas, y estas subtramas tienen subpersonajes que también a su vez le están pasando otras cosas. Luego la parte final de una buena historia siempre es el desenlace, tiene que haber un cierre. El cierre de la historia es en el que vemos que el personaje logra sus metas o quizás no las logra, pero se reflexiona sobre algo que pasó. Y como decía alguien anteriormente, el personaje cambia, pasa algo con él. A veces nos preguntamos, bueno, ¿y entonces cómo encontramos una historia? ¿Es difícil o no lo es? Yo creo que de las cosas más importantes para encontrar una historia es hablar con tus amigos, con tu gente. Muchas veces tenemos en la cabeza esta narrativa de, bueno, no lo voy a contar mucho esta idea que tengo porque no vaya a ser que se me empague. Pero lo mejor que puedes hacer es contarle a la gente que te rodea lo que estás haciendo. Hablar con tus amigos, hablar con tu familia de historias que están buscando, puede hacer que ellos sepan de algo, de que a su primo le pasó algo, de que en el trabajo un colega le pasó algo. Y les voy a dar un ejemplo. En el 2000, creo que fue como en el 2018, muchos de mis amigos, mi pareja en ese momento, estaban muy interesados en el Bitcoin. Y el Bitcoin estaba como surgiendo mucho en Venezuela y mucha gente estaba empezando a minar por el hecho de que la electricidad en Venezuela en ese momento, bueno, lo sigue siendo, pero en ese momento sobre todo era virtualmente gratuita y bueno, no había sucedido lo del apagón tampoco en ese momento, entonces
pues había mucha gente minando en el país, pero como el cambio todavía era ilegal y no nos estábamos como transeando en dólares en ese momento, también el Bitcoin tener Bitcoin caía como en una zona gris en la que la gente no sabía si era legal o ilegal. Entonces, estos amigos que estaban como lidiando con el Bitcoin me contaban que lo hacían en secreto para poder, para no meterse en problemas, porque había algunas personas que se me habían metido en problemas con la ley por haberlo hecho. Entonces, propuse la historia y terminó saliendo una historia sobre un hombre que estaba de alguna manera obsesionado con la tecnología. Este hombre usó sus conocimientos para ganar bitcoins en Venezuela en el momento en que la crisis estaba como más aguda y eso lo llevó pues a tener problemas con la ley y no voy a decir más porque sería bueno, no quiero hacer spoiler y sería bueno que la escucharan. Otra manera de encontrar historias es buscar en medios locales. Muchas veces estamos obsesionados y quizás porque los medios internacionales tienen más presupuesto para hacer estas grandes historias pomposas y que uno dice, wow, qué gran reportería, pero en medios locales también sucede, o sea, se reportan cosas importantes que a veces no les prestamos atención y las dejamos pasar. Entonces, siempre es importante que revisen sus medios locales para ver qué está sucediendo en tu ciudad, en tu estado o en tu país, porque no sabes qué joya te puedas encontrar. A mí me pasó en el 2020, antes de que comenzara la pandemia, empezó a oír esta historia de esta mujer que había sido víctima eh, de un cautiverio. Su pareja la había tenido encerrada por 30 años y esta historia me obsesionó. No había reunión que yo no fuese esas 2 semanas que estaba leyendo sobre esta historia, que yo no hablara con las personas y dijera, ¿cómo es posible? Yo pensaba que esas cosas solo pasaban como en las películas, o pensaba realmente que esto solo le pasaba quizás a los gringos, no sé, en Estados Unidos. Yo decía, esto no puede pasar en Venezuela, y resulta que sí pasó, y me puse a indagar, y de ahí surgió la idea de entrevistar a esta mujer, Morela León, sobre lo que le había ocurrido, y este año, después de mucha reportería y de ser como muy cuidadosos, porque no queríamos revictimizar a Morela, queríamos tener cuidado como tener la mayor precaución de cómo sacar este episodio que tocaba temas muy sensibles. Después de 6 guiones se pudo publicar este episodio que se llama Las llaves. Otra manera de encontrar historias es que, por ejemplo, tienes una gran anécdota, alguien te echó un cuento, pero un cuento que todavía no tiene todas esas características que mencioné antes, que hacen una historia, pues busquen la historia detrás de esta anécdota. En el 2017, cuando la crisis alimenticia en Venezuela estaba muy aguda, yo fui a la cárcel de Tocorón para hacer unas entrevistas sobre por qué dentro de la cárcel había harina pan y fuera de la cárcel no. Y resulta que terminé encontrando otra historia solo por escuchar la anécdota que alguien contó. Esta historia era sobre unos jóvenes que eran raperos dentro de la cárcel que se llamaba la Penitenciaría General de Venezuela, que ya no está abierta. Y la historia básicamente es qué pasa cuando una de las cárceles más grandes de Venezuela se sale de control porque el líder o el PRAN de ese momento hizo que se saliera de control. El punto es que a veces de una anécdota pequeña que escuchas puede haber una gran historia detrás. Otra de las maneras es que tener un tema que los obsesiona. Si tienes un tema que los obsesiona, te obsesiona lo que está pasando con tal equipo de fútbol, te obsesiona no sé, a mí por ejemplo me obsesionaba el tema de la salud mental y era algo que yo quería tocar desde hace mucho tiempo por temas personales que me tocaban muy de cerca, familiares. Entonces quise buscar una historia y en la pandemia dije, bueno, todo el mundo está hablando de que la pandemia siguiente va a ser el tema de la salud mental y que después de que salgamos del COVID vamos a estar un poco tocados de esa manera. Entonces, nada, busqué una historia que tratara un tema que a mí me obsesionaba, que era ese. Y terminamos haciendo para el Hilo el año pasado un programa un episodio sobre una epidemia de salud mental que existe en Venezuela con niños que ya había ocurrido, niños y adolescentes, que ya había ocurrido antes de la pandemia, pero lo que hizo la pandemia, porque aisló a nuestros niños, fue exacerbar esto que estaban sintiendo.
Entonces, de un tema, lo que hablábamos antes, puede salir una historia. Solo hay que buscarla y prestar atención. También en redes sociales. A veces uno se encuentra con hilos interesantísimos de gente que te echa unos cuentos muy buenos de cosas que le pasaron o anécdotas o historias y se impresionarían en la cantidad de veces que la gente es muy receptiva y en realidad si les escribes para que te cuenten cómo sucedió y para ver si hay algo más detrás de eso, es muy probable que la gente acceda a contárselas. Una vez que ya tienen su historia, ya eligieron su historia, tienen lo que van a hacer, pues es hora de, y tienen sus personajes, es hora de la entrevista, ¿no? Para hacer una buena entrevista para audio, hay como unos pequeños tips. El primero que todo es hacer una preentrevista. ¿Por qué una preentrevista? Una preentrevista es como un casting. Para cada película, para elegir a los actores, tú tienes que hacer un casting para elegir quién es el mejor actor. Un poco pasa lo mismo con el audio, porque no es lo mismo escribir un texto en el que tú entrevistas y luego transcribes lo que esta persona te dijo y luego se lee, que escuchar la voz de alguien. Y siendo honestos, sabemos que no todo el mundo habla igual y no todo el mundo habla bien y no todo el mundo es un buen narrador, no todo el mundo tiene esa chispa. Entonces, la idea es hacer una preentrevista de 10, 15 minutos en el que tú puedas notar si esa persona se va a expresar como tú lo deseas, si va a tener como esas características que te atrapen. Lo siguiente para hacer una buena entrevista es crear como una lista de compras del tipo de audio que se quiere conseguir. Es decir, yo quiero esta reacción de esta persona, yo quiero respuestas a estas preguntas claves, yo quisiera conseguir tales emociones y teniendo eso en cuenta, tú vas a hacer tus preguntas. Es importante que busquemos que los entrevistados narren momentos chistosos, momentos felices, extraños o emotivos, porque son esos momentos los que conectan a las personas con la audiencia, que no quede únicamente en hechos, en cifras, sino que realmente llegar a esa parte humana. Luego es tratar de buscar detalles cinematográficos. ¿Por qué? Recordemos que el audio es audio, pues no es una imagen, no la estamos viendo. Entonces, como no la estamos viendo, es importante que tratemos de que la persona nos describa lo más posible todo. Las imágenes de las que está hablando, las pinturas, las prendas, una situación, a qué olía, cómo sabía, a qué se estaba enfrentando, y ser muy descriptivo y ser muy visual para que el oyente se pueda hacer una imagen. Y ahí es el momento en que uno hace su cuestionario, que va a ser un cuestionario, en el caso de las historias de Radio Ambulante y el hilo, en el hilo no tanto, son bastante amplias, que empiezan con la presentación de la persona, cómo se llama, dónde nació, y luego llegas a momentos un poco más íntimos, ¿no? Como preguntarle si recuerda el día en que pasó X situación, y no solo si lo recuerda, sino cuál fue su primera impresión, qué sentía en ese momento, si puede tratar de evocarnos sentimientos y emociones de lo que estaba sintiendo en ese pasado. Y eso, mucha descripción, mucho buscar esas imágenes, lo que hablábamos anteriormente. Vamos a hablar un poco de los métodos de grabación, porque ya que ya hicimos nuestra entrevista, tenemos nuestras preguntas, pero tenemos que ir a grabar a la persona. Si tenemos la fortuna de tener a la persona cerca, lo que usamos nosotros en ambos podcasts es esta grabadora que se llama Zoom y la verdad es que sale muy buena. Es una grabadora que la puedes llevar para todos lados. Pero ¿qué pasa? Ciertamente a veces estos equipos pueden ser costosos, ¿no? Y si alguien está comenzando su podcast, podría pensar, bueno, pero yo no tengo ese dinero y no lo tengo para invertir, entonces ya no hago nada. Pues no, porque no todo el tiempo nosotros podemos viajar y no todo el tiempo podemos tener el acceso a esa persona en persona. Y durante la pandemia fue imposible y la gente no dejó de hacer podcast por ende. Entonces, Zoom sirvió como una gran herramienta para poder conectarnos con muchas personas como lo estamos haciendo ahora, y Zoom puede grabar. Lo que pasa es que la grabación de Zoom no es tan buena y no tiene una calidad de audio tan buena. Pero sorprendentemente, los teléfonos inteligentes que ahora hacen de todo y tienen unas cámaras increíbles, también tienen unas grabadoras muy buenas. En el caso del
de Apple, por ejemplo, de los iPhone, tiene una grabadora que se llama Voice Memo, que graba en muy buena calidad, y uno le puede pedir perfectamente a la persona que ponga su teléfono debajo de ellos, no es necesario pegárselo a la boca, y lo entrevistas por el Zoom, y al mismo tiempo le pides a la persona que se grabe a través del teléfono. Y la verdad es que queda muy bueno. Sobre todo si tomamos en cuenta que tomen ciertos tips. Si tienen un perro, que por favor traten de que el perro esté lejos cuando vayan a grabar. Hay gente que graba en lugares con aire acondicionado. Sería bueno pedir que lo apaguen durante ese momento, porque eso siempre tiene un que suena de fondo y es prácticamente imposible, se lo puedo decir porque el ingeniero de sonido siempre nos dice quitar ese tipo de sonidos. Lo mismo pasa con neveras o estos aparatos muy grandes que hacen sonido. La idea es eso, grabar en lugares que sean lo más silenciosos posible. Pero es posible, sí es posible hacer un podcast con herramientas un poco más económicas. Luego que grabamos nuestras voces, ya tuvimos nuestra entrevista y nos fue muy bien, es el momento de agarrar ese chunk de audio que tenemos de 1 hora y media y empezar a elegir. ¿Cuáles son o serían los mejores criterios para elegir? Les voy a poner unos ejemplos del episodio que les mencioné anteriormente, que se llama Las llaves, para ver un poco cuáles serían los mejores audios para elegir. Un audio que sea descriptivo, ¿no? Que te sitúe en un lugar físico, que te muestre a un personaje, que te muestre una actividad, un objeto. Acá les pongo un ejemplo. Levantarme, prender el radio, ir al baño, tender la cama, limpiar el apartamento, preparar el desayuno, cepillarme los dientes, fregar, sentarme a ver televisión, seguir con el radio prendido. Como vemos aquí está describiendo, Morel está describiendo una rutina, una actividad que ella tenía durante mucho tiempo. Y eso lo que hace a nosotros es meternos, incluso hasta sentir un poco de tedio, de ok, esto lo haces todos los días, día tras día, sin parar, lo mismo. Luego, otro tipo de audio que podemos elegir es el audio interpretativo, en el que tú invitas a tu entrevistado a interpretar algo que vio, que vivió o que le pasó. Es decir, en los momentos en que son más reflexivos, en los que hay más sentimientos involucrados. Veía cómo se me estaban pasando los años y no estaba haciendo nada con mi vida. Veía cómo mi relación con él no era ni la sombra de lo que habíamos hablado durante meses. Aquí lo que ella está expresando está tratando de demostrar qué es lo que sentía ella sobre algo que le pasó en el pasado. Como está interpretando, tratando de ver cuál era el sentimiento que se acerca más a lo que ella sintió. Luego están también los audios narrativos en los que la persona te contó escenas, acciones, momentos. Empecé a probar las llaves una por una. Cuando vi que abrió la primera cerradura, yo estaba muy emocionada y decía, Dios mío, que los vecinos no salgan, que no me vean. Después probó la segunda. Cuando veo que la segunda cerradura se mueve, yo agarré una bocanada de aire y yo me emocioné. Yo decía, Dios mío, gracias, Dios mío, gracias, Dios mío, gracias. Aquí, bueno, es muy sencillo, lo que está haciendo ella es narrar simplemente lo que ella estaba haciendo, ¿no? El momento en el que ella decide salir del cautiverio, salir de esa prisión y te cuenta exactamente, paso por paso, lo que hice. Probé la llave, agarré una bocanada de aire, ese tipo de paso por paso en el que que te pinta una escena completa, ayuda mucho al momento de contar toda tu historia. También son buenos elegir audios que tengan diferentes texturas, pero estos ya son audios que podemos armar nosotros mismos. Y aquí les pongo un ejemplo. Se despertaba muy temprano y escuchaba siempre el mismo programa, un clásico venezolano. Pues soy sólido universo. Después escuchaba el himno nacional y los titulares, y así empezaba otro día igual al anterior. ¿A qué me refiero con diferentes texturas? No sé si notaron que en un momento yo estaba hablando, pero nos vamos, ¿no? Porque sería muy fácil decir, bueno, ella escuchaba un programa que se llamaba Nuestro Insólito Universo, punto, y luego pasara, y también escuchaba el himno.
pero qué bueno es poder sacar al oyente un momento y llevarlo a lo que ella escuchaba, a ese pequeño clip de audio que no tiene que ver con el narrador, que en este caso estaba haciendo yo, no tiene que ver con ella, tiene que ver con algo que ella escuchaba, y es muy interesante poder, aunque sea situarnos por un segundo en esa situación en la que tú y ella escucharon lo mismo. Y por último, también es bueno elegir archivo y audio de ambiente. Audio de ambiente cuando tú vas a grabar al lugar y de repente estás en donde no sé, un señor que está en el campo y está cosechando, y cómo no grabar los sonidos de las vaquitas, y cómo no grabar los sonidos que produce el rastrillo contra la tierra. Ese tipo de cosas hace que se haga más vivo, más viva la historia, y que el oyente sea más fácil situarlo en ese lugar. Y archivo pasa cuando estás hablando de algo que pasó en el pasado, que sucedió, y si fue una noticia, siempre va a ser muy fácil encontrar a través de YouTube, y pueden tratar de sacar ese audio con cosas muy sencillas como un programa que se llama de MP3 a YouTube, y lo que haces es como bajar ese audio, y de ahí bajas clips de una noticia que sucedió en tal país, o incluso de lo que estés contando. Luego de que ya tú elegiste tus audios, viene la parte de escribir para audio, ¿no? Que parece sencillo, y lo es, pero tiene sus truquitos. Hay que tener en cuenta que la gente se puede distraer fácilmente. ¿Por qué? Porque los podcasts, yo no sé ustedes, pero está comprobado que la mayoría de la gente escucha podcast o consume podcast haciendo otra cosa. Cocinando, disculpen, cocinando, en el auto, bañándose. Yo a veces, mientras me maquillo, me arreglo, los escucho, trotando. Entonces, lo más sencillo es que se escriba fácilmente para no complicar a la persona, que no compliques la escritura. Y hay que escribir como hablas, ¿no? Porque no es lo mismo escribir un guión para audio o para radio que escribir un guión, escribir un texto para un periódico. Se utilizan diferentes palabras, y si tú vas a leer un guión que está escrito como texto, como un texto de periódico, vamos a terminar aburriendo a la persona, porque así no habla, nadie habla como está escrito en el periódico, y la idea es que tú sientas que te está hablando un amigo. Entonces es muy importante aprender a escribir con tu propia voz, saber cómo tú hablas, conocerte mucho en ese sentido para poder traspasar como incluso tus modismos, tus maneras, tu pues, bueno, entonces, ese tipo de cosas también ayudan, porque esa es tu voz a la hora de escribir. Es importante utilizar oraciones cortas y separar tus ideas en partes para no crear todo una confusión y un arroz con mangos. Entonces, oraciones cortas y ideas en un párrafo, una idea en un párrafo y luego en la siguiente la otra. También es importante escribir alrededor del audio que estás utilizando y responder y reaccionar a lo que escuchas. Imagínense que todos los audios que acabamos de escuchar, todos los audios que uno elige, son como pequeñas islas. Pero esas islas no tienen ninguna conexión y necesitas llegar de una isla a la otra. Entonces, la escritura para audio, la escritura del guión, va a ser como pequeños puentes que conecten pequeños puentes que conecten esas islas, en las que tú respondes y reaccionas a lo que está diciendo esa persona. Una buena escritura al final hace que te sientas como en una especie de viaje, que sea como muy fluido, como si tú estuvieses como en un río. Cada momento, cada escena te lleva a la siguiente. Si sientes que algo suena como que te trancas, o que algo no suena natural, allí o hay que escribir algo o hay que quitar algo, pero tiene que sonar lo más fluido posible. Es importante no repetir lo que dice el audio porque se vuelve retórico y se vuelve fastidioso. Y la narración que tú hagas tiene que aportar a la historia, es decir, tienes que hacerla avanzar. No se puede repetir lo mismo. Entonces, si me gustó este audio que dijo la persona porque tiene más emotividad, entonces yo lo corto y agarro un pedazo de eso para narrar, el pedazo que no se usó para narrarlo yo, y luego pongo lo de ella, y así sucesivamente. Es importante introducir inmediatamente a la persona que está hablando para que no nos perdamos, sobre todo si hay más de un personaje. Como comentábamos antes,
al decir que, al pedirle a la persona que fuese muy visual, nosotros al escribir también tenemos que ser muy visual, tenemos que utilizar un lenguaje muy visual. Y también, como a todos nos encanta que el audio transmita emociones, entonces así como le pedimos a nuestra entrevistado que nos transmitiera lo que sentía, es tratar nosotros de empatizar, de ser lo suficientemente empáticos para poner en nuestras palabras los sentimientos de esta persona. Una de las como preguntas que siempre nos hacemos y que creo que se hacen todos los creativos a la hora de escribir o a la hora de narrar una historia es ¿cómo empiezo esta cosa? Y hay gente que habla del síndrome de la página en blanco en la que estás enfrente de Word y tú ves que, ay, ¿cómo voy a hacer? Entonces, también hay unos tips que lo hacen muy sencillo. ¿Cómo comenzar una historia? Presentando el personaje y el contexto en el que está. Esa es la parte más fácil. Luego, como presentando la promesa de la historia, como de qué, inmediatamente de qué se va a tratar esta historia. Y yo no sé si ustedes lo han escuchado en texto, de que las primeras líneas, si no le enganchan al lector, no se va a quedar. Pues lo mismo pasa en audio. Si en los primeros 3 minutos no logramos enganchar a la persona, probablemente le vaya a dar a next y vaya a escuchar el siguiente podcast o la siguiente canción o lo que sea. Les voy a poner un ejemplo de una historia que salió la semana pasada en El Hilo. La historia se llama Los niños perdidos de Venezuela. Habla de que más de 1000 niños venezolanos están actualmente bajo la custodia del Estado colombiano. Son niños migrantes que debido a la ruptura de relaciones entre Venezuela y Colombia en el 2019 no han podido ser repatriados o reunidos con su familia. Aquí en esta historia hablamos del caso de un niño y les voy a poner el comienzo para que vean un poco como estos principios de los que le acabo de comentar. Al noroeste de Venezuela, en el estado Falcón, hay una ciudad que se llama Punto Fijo. Allí, los niños de la familia Guanipa juegan en la calle mientras sus madres, tías abuelas y su bisabuela ven cómo se divierten. Pero hay un niño de la familia que falta. Aquí, ¿qué sucede? ¿Cómo empezamos? Presentando al personaje. ¿Quiénes son los personajes? Los niños de la familia Guanipa. El contexto es el lugar donde están y la promesa es que hablamos de un niño, que hay un niño que falta. Esa es la promesa de la historia. Lo que vamos a averiguar durante los siguientes 20 minutos. ¿Qué pasó con este niño? Y luego otra gran pregunta que se hace es cómo terminar la historia, ¿no? Se puede terminar la historia con un audio, pero también se puede terminar con una idea que digas tú como narrador. A veces hay historias que no tienen un final claro porque no es una película, entonces como no nos las estamos inventando, no podemos decir como que bueno, se termina así y qué chévere, y quedó muy bien. No, se puede, entonces en ese momento tú puedes elegir, ok, ¿qué clip queda mejor o qué me dijo la persona que suene bien? Es bueno terminar con una mirada hacia el futuro o con un poco de esperanza o con algo que ate las ideas que se han ido desarrollando dentro de la historia. A veces también se puede volver al momento inicial de la historia y eso hace que la historia quede como redondita, ¿no? Como que partiste de un punto y llegaste al mismo. También decir algo que una dos ideas o partes centrales de la historia, es decir, que arme un rompecabezas, ese rompecabezas que estaba deshecho durante la historia, y entonces el final va a ser poner juntas estas dos piezas. Voy a ponerles el final de la historia que les comentaba de los niños para que vean con cuál de todos estos puntos nos quedamos para terminar en este caso. La calle donde nació el niño se llama Calle Páez, pero bien podría llamarse Calle Guanipa, porque casi todos los que viven allí son de la familia Guanipa. 3 generaciones de mujeres nacieron y se criaron en esta calle, incluyendo a la mamá del niño. Cada una de las mujeres de esta familia siente una conexión con el niño. Después de todo, todas ayudaron a cuidarlo en algún momento. Todas ellas dicen que lo quieren de vuelta y sienten que en familia pueden cuidar de él. Especialmente Neida, su tía abuela.
a mí me gustaría tenerlo. Y con ayuda de todos, porque nosotros somos una familia grande. Yo, con mis bendiciones, yo los recibiría en mi casa. Todos los días del mundo, y le pido a Dios ya que lo podamos recuperar. Como podemos ver, acá lo que se decidió para terminar era exactamente volver al final, volver al inicio, ¿no? Volvemos a esta calle, volvemos a esta familia. También hay un poco de esperanza en la parte de su tía abuela que lo quiere recuperar, una mirada hacia el futuro. Y bueno, al final sí termina bien redondo porque terminamos en la misma calle en la que comenzamos y con la misma familia con la que comenzamos. Entonces, bueno, esas son maneras que tienen de terminar las historias. Y nada, la verdad es que eso es todo. ¿Alguien tiene una pregunta? Gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Excelente. ¿Me escuchas? ¿Me Sí. escuchan? Sí, sí, ok. Creo que, bueno, abordaste los puntos claves para eso, para transformar un hecho en una historia. Y creo que esa es una clave que los periodistas tenemos que inocularnos de alguna manera, porque es lo que permite que nuestras noticias, las noticias que hagamos, las concibamos así, como realmente una narrativa que pueda llegar, conectar con la gente, y la radio es un mecanismo maravilloso para eso, ¿no? Antes de abrir el derecho de palabra, yo quisiera leerte algunos comentarios que están en el chat, porque también hay algunas consultas que hacen para que tengamos la oportunidad de escucharte, ¿no? Bueno, vemos además una gran coincidencia aquí entre Pedro García Otero y tú. Pedro García ha sido uno de nuestros, bueno, figuras claves en este programa, y como mentor, pues también ha estado al frente de empujar unos proyectos muy bellos que estamos desarrollando, y muy duros también, unas historias realmente muy impactantes de situaciones que hemos vivido, ¿no? Bueno, aquí hay algunas consultas. ¿Qué opinas de buscar historias en la prensa de otros países? Por ejemplo, dan muchas ideas. Esto lo pregunta Pedro Carranza, y yo aprovecho allí porque recuerdo cuando estabas hablando de esos temas, un poco mi pregunta va por qué tanto de ficción puedes trabajar en estas historias. O sea, te planteas cuando hay estas historias algunos elementos de ficción, y cuando hablo de ficción puedo referir a quizás recursos que se puedan usar en la literatura, que podamos trasladar a estas historias, pero sin perder de vista la realidad, sin perder de vista el periodismo. Entonces, ¿cómo equilibras, ¿no? en estas historias esos elementos? Siempre trabajan desde la realidad, siempre trabajan desde los hechos. ¿Cómo lo podrían eventualmente combinar con algo de ficción? ¿Es siempre literatura de no ficción en radio? O pudiera ser por allí, ¿no? ¿Cuánto hay, pues, de realidad y ficción en estas historias que tú produces, y también, por supuesto, en las de Radio Ambulante, ¿no? Esa es una pregunta que hace Pedro Carranza. ¿De qué depende que una historia sea buena?, pregunta Yonaide. En lo técnico, Olivia Martínez celebra que los tips para grabar son excelentes. Si no los tomamos en cuenta, podemos arruinar nuestros audios. Excelente clase, Valentina Rodríguez, y la explicación de Mariana. Audio emotivo. ¿Qué aplicación recomiendas para grabar con celulares Android que tenga una calidad parecida a la de los iPhones? Pregunta Wallman Linares desde Barinas. Ambientar el audio. Bueno, pudiéramos ir hasta allí y luego seguimos con otros comentarios, ¿sí? Sí, porque después se me olvida. Seguro. Bueno, la primera era sobre nosotros
al menos en Radio Ambulante Estudios, los dos podcasts que tenemos no tratamos en ningún momento ficción. O sea, todo es como apegado a la realidad, a hechos, a algo que sucedió, y porque realmente de eso se trata la crónica, ¿no? De contar un hecho que sucedió. Sin embargo, sí se pueden utilizar ciertos elementos literarios quizás, porque en Radio Ambulante se han invitado a ciertas personas a hablar de temas personales que terminan siendo casi un ensayo. Entonces, esto, si bien no es ficción, porque cada quien está hablando de lo que le ha ocurrido en su vida, el ensayo siempre te permite, tiene como esa ventana a una realidad construida. Si bien es real, tú la estás construyendo porque puede ser que no sea lo que están viendo los demás. Les recomiendo un capítulo muy bueno que se llama Fealdad, de una escritora increíble que se llama Gabriela Wiener, es una peruana que vive hoy en día en Madrid, y ella habla de esto, de la fealdad, de la belleza, de cómo uno se ve, de cómo uno se siente, y al final cómo uno se siente es muy subjetivo, ¿no? Porque la imagen que refleja el espejo y cómo lo vemos nosotros es algo que solo interpretamos nosotros, pero quizás alguien nos va a ver de una manera diferente. Entonces, por eso digo que puede haber como ese recurso literario. También hay otro que se llama, ahorita no me está viendo el nombre a la cabeza, pero habla de un peruano en Estados Unidos que habla como de su color de piel, y él terminó como en un estado sumamente blanco, en un estado en donde él era el único latino. Entonces él habla como de cómo es ser visto diferente. Entonces ahí se podrían utilizar recursos literarios, como el ensayo, en el que está esta puerta en el que uno crea como su propia realidad. Pero en general siempre contamos historias que son como apegadas a la realidad. No digo que no haya podcast, hay muchísimos podcasts de ficción, muchísimos, y hay unos que hasta te hacen sentir que es ficción. Hay uno que me gusta mucho que se llama, en inglés, que se llama Serial, que cuenta a través de temporadas un caso de un asesinato o de una investigación policial. Y está tan bien construido que por un momento tú sientes, esto no puede ser real. Excelente. Bueno, Si me recuerdas, si me recuerdas sí, habían algunas preguntas sobre los tips para grabar que estaban muy buenos. Si hay alguna aplicación que recomiendas para celulares Android que tenga una calidad parecida a la de los iPhone. Sí, ahora no me viene a la cabeza ninguna, pero si la persona me deja su email, yo puedo averiguarlo, preguntarle al ingeniero de sonido y vuelvo con él y se lo mando por correo. Excelente. Bueno, quisiera dar en este momento, levantó la mano Joandri Suárez. Creo que pudiéramos, Francisco, abrir el audio de Joandri y de Néstor Pájaro. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Hola, un gusto, pues yo Andrés Suárez por acá. Justamente, pues estoy a punto de comenzar un proyecto también de podcast y hay algo que estoy analizando, bueno, en lo que escuchaba que decía Mariana, me gustó mucho sobre todo el tema de cómo comenzar la historia y estuve haciendo unas anotaciones por aquí. Y hay un tema que me gustaría mucho saber cómo ustedes resuelven y es que la voz de los expertos no vuelva fría la narración. Porque claro, los expertos hablan desde lo que ellos saben, desde lo técnico, y a veces una historia va como muy a lo emotivo, y eso puede como enfriar un poco lo que uno ya trae. Entonces, ¿cómo hacen para integrar esa voz de los expertos con la misma historia y que suene como en armonía, que no vuelva la historia como un poco más pesada? Yo creo que ya ahí depende como a la hora de que lo vayas a entrevistar, ¿no? Tratándole, puede sonar muy incómodo lo que voy a decir, pero tratándole si tú no lo estás entendiendo, si uno no lo está entendiendo, pararlo al experto y decirle, mira, no te estoy entendiendo.
por favor, trata de explicármelo más en cristiano. O sea, explícamelo como si te lo estuvieses explicando a tu amigo en un bar. Yo sé que ellos tienen un lenguaje técnico, pero lo mejor sería comenzar con una entrevista con esta persona que fuese lo más sencilla posible, a pesar de que él o ella va a explicar como conceptos técnicos o pesados, porque si al final tú no lo estás entendiendo o se te está pareciendo pesado, imagínate al oyente que de Claro. repente lo está oyendo de paso, no le está prestando toda la atención. Entonces yo comenzaría realmente con una entrevista en la que, si no estoy entendiendo, hacérselo repetir y decirle, por favor, explícamelo de la manera más sencilla, así como for dummies, uno por uno, cómo es lo que te está explicando, porque creo que esa va a ser la manera más digerible. Y después, si aún así la persona no se explica lo mejor posible, siempre estás tú. Tú vas a hacer como que esa voz, lo que yo hablaba de los puentes, para poder explicarle al oyente mejor, porque él puede decir, no sé, este tal concepto. Y si tú sientes que no se explicó muy bien, siempre puedes decir, es decir, fulano quiso decir tal y tal cosa. Listo. Y entonces así puedes continuar. O sea, siempre puedes tratar tú de ser como el traductor de ese experto. Listo, muchas gracias. No, a ti. Con respecto a esa misma idea de Joandri y Mariana, Jonathan Saldaña pregunta, por ejemplo, si transcribes la totalidad de los audios para construir el guión. Por lo que estás explicando, la pre-entrevista lleva una producción previa, o sea, tú sabes muy bien qué le quieres preguntar al experto o a la persona o al personaje digamos, y sobre todo, qué quieres como respuesta? ¿Eso es así o es más fluida esa relación, no? No, la preentrevista siempre es un poco más fluida, es más bien como para saber si la persona habla bien, porque digamos que, y cuando digo habla bien no quiero que suene raro, cuando digo habla bien es que tiene chispa. Entonces hay gente que tiene voces taciturnas, que tiene voces como que no, como que le faltara, como que está dormido, tú dices, esta persona no me está llegando lo que está diciendo. Entonces esa preentrevista es un poco para captar eso, y si vas a entrevistar a un experto, para captar si te puede responder las preguntas que tú necesitas saber. Pero la idea realmente de una preentrevista tampoco es hacer muchas preguntas, porque digamos que es como quemarte los cartuchos, por así decirlo, como tú quieres que tu entrevista todo salga lo más espontáneo posible. Entonces la idea es que tu preentrevista solo tengas como una pequeña noción de que la cosa va encaminada, pero la idea es que todas las respuestas, como las primeras respuestas, las respuestas originales, las que vienen de adentro del alma, pues salgan ya en la entrevista. Ok, exacto. En esa misma línea, Suhaila Bas dice, ¿ese paso a paso lo contó por primera vez en la preentrevista o en la entrevista? ¿No se pierde espontaneidad entre una y otra? Por eso, ese paso a paso es una cosa que quieres que te cuente en la entrevista real. En la preentrevista tú solo te aseguras que el experto pueda hablar de, no sé, el telescopio James Webb, y que tú dices, ah, bueno, el señor sabe de astrofísica, perfecto, tiene los conocimientos, entonces ahora seguimos, pero ese paso a paso, por eso mismo, por lo que acaba de decir, necesitamos que sea en la entrevista, porque si no se va a perder la espontaneidad. Ok. Bueno, podemos darle la palabra a Néstor Pájaro. Ajá, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ok, perfecto. Primero, saludar a todo el panel y especialmente a ti, Mariana, que Ahí te perdimos, Néstor. Te perdimos. Probablemente está teniendo dificultades de internet. Sí. Podemos darle, mientras Néstor logra restablecer su conexión, el pase a Pedro. Pedro hizo. Adelante, Pedro. Saludos, feliz tarde, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Mariana. Solo quería
como conocer algún tips o alguna estrategia desde lo emotivo que puede ser o que pueden ser muchas de estas historias. Y lo digo por, bueno, un poco esos últimos ejemplos que tú colocaste allí de este niño perdido, que tal vez terminas la historia y todavía queda toda esa incertidumbre allí. Quisiera saber cómo lo llevas, ¿no? ¿Cómo lo manejas? Digamos que, ¿cómo bloqueas eso? Porque de alguna u otra forma es inevitable que no te conectes con cada una de las historias que trabajas. Pero ¿en qué momento o cómo trabajas? ¿Qué terapia existe para, o al menos desde tu experiencia, para decir, epa, hasta aquí puedo llegar yo? Porque si avanzo, entras en como familiarizas mucho más pudiera familiarizar mucho más lo que es el problema, ¿no? ¿Cómo no dejar que eso te afecte, quizá? Wow, qué una buena pregunta. No sé, a veces creo que no es posible porque no somos robots y no somos... O sea, la idea es que uno no se involucre mucho en la historia. O sea, hay cosas que como periodistas no está permitido hacer, como prestar ciertas ayudas, al menos durante la historia. Si ya tú después filantrópicamente tú quieres darle a una persona, ya eso es problema tuyo, pero durante la historia hay un problema ético, tú no puedes como involucrarte tanto. Igual no somos robots, somos personas de carne y hueso. A nosotros los venezolanos nos ha tocado además que no somos corresponsales, no estamos en otro lugar, estamos cubriendo nuestro país, cosas que además vemos o sea, que vemos de profesores a profesores, amigos, primos, tu propia mamá que gana la pensión mala y ya no es, su vida no es la misma de antes. Entonces, creo que cubrir Venezuela, al menos en mi experiencia, siempre ha sido prácticamente imposible desligarme porque me pasa a mí y le pasa a los que me rodean. Entonces, eso tiene algo bueno y algo malo. Lo malo es que a veces te obnubila y no te hace muy objetivo. No que la objetividad en el periodismo exista, yo no creo en eso, pero de repente te hace no ver más allá. Quizás una buena idea siempre puede ser mostrarle la historia a una persona, a un amigo, a alguien que se esté ajena a ella, no tan metido, y decirle, oye, ¿qué te parece? ¿Te parece? O sea, a ver si te metiste demasiado dentro de la historia. Y el resto, para lidiar con la parte sentimental, bueno, yo creo que ir a terapia, no sé, tratar de hablarlo después con colegas, cómo uno se siente, siempre compartir cómo uno se siente, no quedártelo por dentro. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Creo que estaba Néstor por aquí. Oye, sí, aquí estoy. ¿Me Ajá, copias? ok, Perfecto. sí. Bueno, estaba agradeciéndole a Mariana que de verdad dio una clase magistral, algo espectacular, una de las mejores clases que he escuchado a través de esta tecnología. Lo importante es llegar con ese mensaje como ella llegó con su contenido, con su conocimiento, y de verdad que se lo agradezco. Muy buenos comentarios he visto por allí, por el grupo también. Bueno, yo quería hacerte una pregunta, Mariana, fíjate. Hablar coloquialmente, pero con un nivel culto. Esa es la idea, ¿verdad? Igual que lo hacemos en el periodismo, llevarlo también al podcast. Ahora, hay algunos comentarios, incluso opiniones que yo he emitido a través de mis redes, de la distorsión que se le ha dado al lenguaje, a la comunicación, por parte de comunicadores que hacen podcast y desvirtúan lo que es un buen lenguaje, porque siempre he estado en sintonía con que los medios de comunicación y los comunicadores sociales debemos en todo momento ser educadores, y sobre todo en estos tiempos donde hay tantas situaciones como la que tú ya has vivido en carne propia a través de tantas producciones. La pregunta va enfocada en cuanto a qué opinión te merece este comentario en pro de desarrollar contenidos que vengan, por supuesto, construidos sobre la base de un buen lenguaje,
pero sin caer en lo que es el lenguaje soez y muchas veces sobre el vulgarismo. Claro, pero es que eso ya se trata como de, creo yo, de una manera en la que uno se exprese, ¿no? Y hay límites para hablar, o sea, una cosa es ser coloquial y otra cosa es ser soez, y yo creo que la línea es como muy directa, incluso hay gente que se comunica con sus pares y más allá de decir una que otra grosería de muletilla, porque se ha convertido en una muletilla para nosotros, igual nosotros como venezolanos, porque yo no sé cómo el resto de Hispanoamérica tendrá otras maneras, pero para nosotros como venezolanos tenemos muchas muletillas digamos, de malas palabras, de groserías, y ya ahí no te vas a hacer entender. Entonces, tampoco la idea es que una cosa es ser coloquial y la otra cosa es ser soez, y yo creo que la línea es muy clara, y incluso es bueno, no sé, yo trato de practicarlo en mi día a día, hablando con mis amigas, y que no se me salga todo el tiempo la palabra M, porque tampoco me estoy dando a entender. O sea, tampoco hay manera de decir, pero ¿qué dijiste? ¿Cuál fue el cuento? De eso se trata. Muchas gracias. Sí, justamente teníamos una conversación ayer en el grupo de la mentoría porque eso, hablábamos como dónde está el límite entre dejar un modismo, incluso una manera de hablar que a veces quizás no va con los requerimientos de un podcast o de una calidad en la locución, pero que denota, pues da un ambiente, da un contexto también, siempre y cuando se exprese en un correcto español y se entienda lo que está diciendo, ¿no? Esos son como unos límites que estábamos un poco discutiendo ayer en el grupo, ¿no? Ojo, si el entrevistado te está contando también un momento en el que él se enojó horrible y te dice, es que coño, yo de repente, si lo digo una vez, yo no lo voy a cortar, porque eso también es parte del sentimiento que él estaba sintiendo en ese momento. Mientras no lo use de 10 palabras, 9, y lo uso una vez para expresar un sentimiento y queda acorde, probablemente yo no lo termine cortando. Exacto. Ok, le damos la palabra a Jonathan Saldaña. Sí, gracias. Hola, igual me sumo a la felicitación, Mariana, por la presentación y por el gran trabajo que realizas tanto en Radio Ambulante como en El Hilo. Quiero preguntarte un poco, dos cosas, un poco profundizar en el trabajo que realizan con el guión, es decir, cómo van trabajando. Preguntaba yo un poco si transcriben para tener la totalidad de la historia y a partir de eso, como realizar una edición muy parecida a lo que periodísticamente, digamos, a lo que tradicionalmente se hace en el periodismo impreso y cómo van, digamos, entremezclando la narración de los personajes con la narración de quien presenta esta historia. Y preguntarte ahí pegadito si quien la reportea es generalmente quien la narra o hacen algunas como colaboraciones. Y si puedo esperar esa respuesta y luego hacerte una segunda o... No, a la segunda de una. Ah, ¿la hago de una vez? Es que Sí. quería preguntarte sobre algunos episodios en los que noto que hay como una, pienso ahorita así de bote pronto en esa historia que se llama No hay visitas, que es una historia sobre una mujer que comete homicidio de su hermano, va a la cárcel y la historia un poco gira hacia las visitas para personas de la comunidad LGBT en los lugares penitenciarios. Preguntarte qué tanto un poco esa empatía de la que hablas puede un poco nublar la historia y darle como mucha fe al personaje principal de sus palabras y en esa búsqueda de empatía como que te quedas mucho solo con la visión del personaje principal un poco. Listo. La primera era sobre las ediciones, ¿no? A ver, no, el proceso no es para nada parecido cuando uno edita un texto. Nosotros hacemos algo que se llama el edit, que es que ponemos ponemos todos los audios que elegimos, y luego tenemos el guión o el primer borrador del guión que está escrito, y empezamos a narrar. O sea, pueden ser como 6, 7 personas en la misma llamada de Zoom,
y alguien empieza a poner el audio que va de primero y luego tú narras lo que va después de ese audio y así sucesivamente. Se va narrando y se va oyendo al mismo tiempo el audio y así se va puliendo entre todos, sobre todo porque la persona que escribió el guión ya está como un poco quemada, hay cosas que ya no puede ver, está muy cerca de la historia, y las otras personas que no conocen esta historia lo que van haciendo es puliendo, diciendo, mira, esta frase no me parece que quede bien, esto realmente no lo entiendo, esta conexión entre este audio y aquel no tiene mucho sentido, vamos a cambiarlo, y esto mismo edit puede suceder unas 4, 5 veces, hasta que, porque se pueden haber hasta 6 versiones de un mismo guión, porque cambia, porque muta, porque le vas agregando cosas, porque a medida incluso de que vas haciendo un guión, tú te das cuenta incluso que puede faltar más reporteo. Entonces sales, haces otro reporteo, buscas otras voces, las vuelves a traer, vuelves a armar, dices, ok, vamos a hacerlo otra vez todos juntos, se dice, todavía sigue quedando un hueco en la historia. Entonces se ve, necesitamos un experto, vamos a entrevistar a un experto, y así sucesivamente. A veces hasta se ha planteado hacer como con el episodio de las llaves, que tuvo 6 guiones antes de ser publicado, se planteó incluso hacerlo en 2 episodios, en 2 partes, que ya lo ha hecho Radio Ambulante, pero no daba para que fuese una historia tan poderosa en 2 partes. Una de las 2 iba a ser más poderosa que la otra. Entonces, bueno, más o menos así es el proceso, es un proceso que es largo, toma mucho tiempo. En el caso del hilo es algo que hacemos en una semana, o sea, porque tenemos que publicar un episodio cada viernes, entonces cada semana hacemos este mismo proceso, y como son historias, no quiero decir menos complejas, pero digamos, es un evento noticioso que está ocurriendo, se maneja de manera diferente. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, totalmente, gracias. Y con respecto a la segunda, un poco como lo que comentaba antes, es verdad, uno trata de ser empático, pero de no caer en la, como en el activismo, ¿será? Quizás, cuando se trata de ciertas cosas. Supongo que a veces es complicado. Y lo que a alguien le pueda parecer, al final somos humanos, y lo que a un equipo le pueda parecer que no hubo sesgo, quizás a alguien como oyente le puede decir, mira, me parece que fueron como quizás en este caso que se está hablando de la comunidad LGTBI, como más, como mucho más partidario del caso de la persona. Entonces creo que eso se puede incluso ir puliendo e ir viendo, y va a depender incluso también de un poco de la línea editorial de los medios, ¿no? A veces tiras más de un lado que para el otro. La idea no es caer en el activismo para nada, pero supongo que no siempre es tan fácil. No sé si la respondí, creo que me enredé ahí. No, muchas gracias. Gracias. Gracias, Mariana. A ver, aquí Víctor Roja pregunta algo muy concreto. ¿Cuál sería el límite de voces para una historia? La verdad es que no sabría decirte un número de límite de voces. Lo que sí te podría decir es que intentar que haya un balance entre hombres y mujeres, por un tema de que cuando hay muchas voces femeninas o muchas voces masculinas, quizás nos podemos perder. O sea, puede que ya no sepamos quién es uno o quién es el otro. Claramente no creo que una historia pueda tener, no sé, 11 voces. Pero también, así como yo creo que un texto sería complicado que tuviese tantas voces también, o sea, puede que de repente tenga un comentario de alguien, pero los protagonistas o los subprotagonistas, la gente que está alrededor del personaje principal, nunca son tantos tampoco. Además, no creo que uno mismo determina cuáles son los personajes que tienen más fuerza. Por mucho que tú hagas 10 entrevistas a 10 personas diferentes, siempre vas a decantarte por 3 o por 4 que van a ser los más potentes. Perfecto. Valentina Rodríguez pregunta, ¿qué programas para editar audio recomienda para iniciar en el mundo del podcast y familiarizarse dentro de ello? Bueno, yo empecé con uno que se llama Audacity. Es muy, muy, muy viejo, pero es uno de los más como amables
y gratuito si te quieres como iniciar en el mundo del podcast. O sea, esto no tiene como muchas funciones, pero lo que puedes hacer es colocar un audio uno detrás del otro, cortar, te enseña como los comandos a la hora de cortar audio, de reducirlo, de ponerlo de un lado al otro, y esos comandos suelen ser universales, o sea, suelen no cambiar como de programa en programa. Yo creo que Adobe tiene uno, lo que pasa es que es pago, y nosotros utilizamos uno que se llama Hindenburg Pro, pero también es pago. Pero yo creo que puedes encontrar una variedad enorme de programas en línea, unos que serán mejores que otros y unos que serán gratuitos y otros no. Vale. Pregunta Hilda Mendoza, si se pueden hacer resúmenes dramatizados de libros. Ya existen muchos, ¿no? De estos, los audiolibros o... Ya existen eso. Exacto. Ok, Esther Castro, gracias por tan excelente masterclass, muy minuciosa y detallada. Ya, bueno, ya Pedro hizo su pregunta. Pedro Carranza pregunta, ¿ficción para proteger la identidad y que no sea tan exacto a la realidad? ¿Podría funcionar? Yo o sea, yo creo que yo no lo haría porque ¿para qué vas a modificar una historia? Te quita credibilidad a ti como periodista, le quita credibilidad a la historia. Simplemente se pueden presentar a los personajes como anónimos, se puede incluso, hay programas para distorsionar las voces si la persona no se siente segura con que se oiga. A veces se han contratado también actores para que hagan la voz de ciertas personas si la persona no quiere presentar su voz. Y si piensa que aún así su voz se va a reconocer en la historia y que la persona está en riesgo, ninguna historia vale la pena que alguien se ponga en riesgo para contar. Entonces... Gracias, excelente. ¿Cuál sería el tiempo máximo para narrar una historia? Yo creo que cuando tú tienes un podcast y el podcast es tuyo y tú dices, esto es mío, es como que tú eliges el tiempo. Hay historias que obviamente dan más y tú te das cuenta que te estás estirando y dices, quizás estoy estirando la liga y esta historia no da para tanto. Yo creo que es un feeling, es algo que tú vas sintiendo, pero yo he visto historias hasta de 1 hora. A mí me parece, a mí como un tiempo perfecto me parecería en unos 40-45 minutos, pero esa ya es una opinión muy personal, no creo que sea, no es una regla. Ok, Gustavo Montaña, gracias por esta masterclass, buenas herramientas, muy clara explicación. Erika Rojas también, excelente el paso a paso. Interesante, ok. Algunos han dado acá su correo electrónico para que les enviemos la información sobre el material que has referido y algunas eso lo podemos luego manejar con Joher, estos correos. Perfecto. Stephen Heiselman, por favor también envíame las recomendaciones. Otra persona que está aquí. A ver, enviaremos, sí, todo esto estamos. Gustavo Montaña comenta, somos periodistas o aprendemos a lidiar con los dramas que tocamos o buscamos otro campo más ligero, ciertamente, ciertamente. Ayer, Joandri Suárez hace un comentario muy acertado. Ayer le escuchaba al editor del Faro, Oscar Martínez, decir que él como periodista no sabía salvar una vida y que nunca prometía eso en sus cubrimientos, pero sí sabe contar una historia, sí puede contar una historia y contarla bien como periodista, ¿no? Pedro Carranza comenta, si la locución del entrevistado no es viable, hay que aclarar que la voz que usamos no es el personaje real. Claro, siempre Sí. ser muy honesto o sea, tu oyente necesita saber la verdad, qué es lo que está escuchando, es lo más honesto. Ojo, no hace que una historia sea menos buena. Gustavo Montaña, creo que muy a pesar del tema de la cercanía, no debemos como periodistas caer en muchos de los giros vulgares del lenguaje cotidiano, a menos que sea una herramienta para llegar a un fin, como comentabas, ¿no? Wolman Linares, desde el momento en que defines el tema hasta que la pieza está lista para la publicación, cuánto tiempo invierte, cuántos días, qué cantidad de personas con sus tareas específicas intervienen en la producción, o en alguna de estas que
Yo creo que esto depende, o sea, el equipo de Radio Ambulante tiene como más de 10 personas y el del hilo tiene como 5 o 6, no, ya va, un poquito más. Pero el punto es que son equipos completamente diferentes, hay unos que tienen más, hay otros que tienen menos. Como te comentaba, hay historias que pueden tardar muchísimo tiempo en salir por temas de reporteo, porque estás en el medio de la historia y piensas que se necesita un poquito más, porque también estás esperando a veces que ciertas historias lleguen a un punto, tienes una buena historia, pero estás esperando que los personajes se desarrollen un poco más, que pase algo más, que pase ese juicio, que pase ese partido, que se dé algo, como para ver si se puede llegar a un final diferente. Entonces creo que es una cuestión de feeling y eso es algo que se va viendo. Como también hay historias que ya están que escuchas de ellas, que están muy completitas, ya pasaron hace tiempo, y solo vas, las entrevistas y las montas y te salen perfectas. Vale. Oswin Barrios te pregunta tu top 3 de historias en Radio Ambulante. No, wow. Está No sé, difícil. es como si me preguntaras qué perro mío me gusta más. A ver, no tengo un top 3, pero puedo decir como que de las que me vienen a la mente. Me gusta mucho, mucho, mucho una que se llama La noche más larga, que tiene 2 partes. Es sobre cuando la guerrilla del M-19 tomó el Palacio de Justicia en Colombia. Entonces te cuenta como, por eso se llama La noche más larga, que pasó esa noche en el punto de vista de muchas de las personas que estaban allí. Me parece que está súper bien hecha. Hay otra que se llama Lorena, mi mamá y yo, que habla del caso de Lorena Bobbitt. No sé si todos acá hemos escuchado de ese caso, si nacimos en los 90 o antes de los 90, sí lo hemos escuchado. Y me gusta mucho porque es una historia que, a pesar de ser de otra persona, porque es de esta mujer, Lorena Bobbitt, se convierte en una historia muy personal para la persona que lo narra. Para la productora, la que hizo esta historia, Lizeth Arevalo, que es muy buena, termina siendo una historia personal que ella termina contando. Y me gusta una de las primeras historias que salió en Radio Ambulante, que le investigó el host del programa, que se llama Daniel Alarcón, que se llama La Concursante. Porque es que no te esperas para nada lo que va a pasar. Y creo que fue la primera historia que escuché. Muy bien, excelente. Jesús Zacarías comenta, excelente masterclass, definitivamente somos contadores de historias y debemos hacerlo de la mejor manera. Yo creo que esa es una gran conclusión de tu masterclass, Mariana, que renuevas ese oficio muy antiguo, desde la época justamente de las cavernas, cuando dibujaron los primeros bisontes, ahí ya estaban contando historias, ¿no? Y creo que eso reivindica el poder de la narrativa en todo el periodismo en general. Creo que eso es lo que hace del periodismo justamente literatura de no ficción. Creo que hemos aprendido ya con el tiempo que el periodismo puede ser una historia de podcast, puede ser una serie de Netflix, puede ser un libro, y por supuesto que esos son los grandes desafíos que se nos presentan a diario en este oficio maravilloso que compartimos quizás todos los que estamos en este Zoom. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, Mariana. Si no, pues ya estamos casi a punto de cerrar. Joher. Así es, Nela. Justo estaba compartiendo ahorita por el chat de Zoom los links de los podcasts que acaba de mencionar Mariana. Ya lo hice incluso también con los primeros dentro de la presentación. Vamos a aprovechar, una vez terminada esta masterclass, extraordinaria además, por cierto, y una vez que ya esté también el video cargado en YouTube, estaremos enviándoles la información, ¿no?, que aquí ha compartido Mariana, la presentación, el video, para que tengan allí a la mano todos estos elementos y sirva para el trabajo que cada uno de ustedes tiene. Y si aún no se inician en el podcast, bueno, que estos comentarios y que estos consejos que nos ha dado Mariana en este encuentro sirva de motor para iniciar.
Veo que Jonathan Saldaña tiene la mano levantada. No sé si quieres hacer otra pregunta, Jonathan. Adelante. Perdón, no quiero desaprovechar la oportunidad de tener a Mariana y preguntarle también qué podcast ella de no ficción consume, o sea, también como un poco espejeando lo que hay en el mercado para ella, como escucha también. Wow, yo escucho mucho. Siempre tengo descargados los audífonos porque me la paso escuchando podcasts. La cosa es que también escucho muchos podcasts en inglés. Debería escuchar más podcasts en español. De noticias, escucho mucho el de New York Times, el que se llama The Daily. Me parece muy bueno. También es una manera, yo aprendo mucho cuando escucho de otras personas. Últimamente escuché una serie que se llama 912, que habla de la vida de ciertas personas después del 9 de septiembre. Perdón. Del 9/11, perdón. 9/11. ¿Y 9/11. por qué estoy escuchando mucho este podcast? Es porque el narrador, precisamente aprendo mucho de él, habla de una manera que yo siento que es para mí. O sea, él me está hablando es a mí. Y esta es una persona que logró saber cuál es su voz para poder escribir. A ver si me dejan abro rápidamente la aplicación. Hay uno muy bueno que se llama Today Explain, que también es muy parecido de Daily, y a el hilo agarran un tema y te lo explican. Hay otro que se llama Rough Translation, que es de NPR, que también está muy bueno. Como de entrevistas, y uno que se llama Invisibilia, también de NPR. De entrevistas, al menos en español, acabo de conseguir que sigo uno que se llama Expertos de Sillón, que es de unos colombianos, y es muy entretenido, porque invitan a una persona a decir en qué sería experto si no fuese experto en lo que es. Y es como si yo dijera, bueno, yo voy a ser experta en perros. Esta sería mi otra experticia, además de ser periodista. Y creo que todos tenemos como ese hobby o ese algo más que nos apasiona, y está bueno escuchar a otros hablando de lo que no son expertos, pero que les gustaría. Y bueno, la verdad, una cantidad, hay muchísimos, ahí hay una pequeña lista. Mariana, ¿crees entonces que sí hay un vacío del formato de podcast de no ficción en el idioma español? Yo creo que están surgiendo, no creo que hay un vacío, creo que hay más espacio en ese vaso que se pueda llenar, pero no diría que ese vaso está vacío. O sea, diría que todavía hay mucho que se puede hacer, también porque relativamente el podcast en español empezó hace no demasiado tiempo comparado con lo que tienen los americanos o los ingleses haciendo este tipo de contenido sonoro, pero se están haciendo muy buenas cosas en español. Yo porque también aprovecho escuchar en inglés por un tema también de vamos a matar dos pájaros de un tiro, y así practico. Pero sí, no diría que está vacío, sino que todavía hay cancha para que muchos más se unan y hagan cosas. Gracias, María. Excelente. Bueno, entonces nada, cerramos esta masterclass de Mariana Zúñiga. Muchísimas gracias, Mariana, por toda tu generosidad de compartir con todos nosotros tu experiencia y tu trabajo práctico y tu investigación, porque estás permanentemente buscando pues todas estas nuevas maneras de contar. Y a todos, pues muchísimas gracias por estar acá, por compartir este espacio, y también por sus opiniones, por sus comentarios. Joher se pone en contacto con todos ustedes para, bueno, ya les ha enviado varios de los links, y para seguir en esta comunidad que estamos creando.
Como les decía, nuestra próxima experiencia va a ser una especie de radiotón que estamos inventándonos a ver qué podemos conseguir, porque sí queremos encontrar maneras innovadoras y creativas de contar historias hiperlocales y también de contar historias de periodismo de investigación, porque sentimos que el periodismo de investigación, que es una de nuestras áreas de trabajo en IPIS, revela, es muy sólido en su trabajo, pero le falta, siento que a veces le falta una conexión para contar justamente esas revelaciones y esas denuncias a veces tan determinantes y tan indignantes para muchos, ¿no? Entonces, ese es nuestro próximo reto. Y bueno, los invitamos a seguir pendientes de las actividades que estamos desarrollando a través de nuestras redes sociales y bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Muchísimas Muchas gracias a todos. Gracias, Gracias por la Mariana. invitación. Feliz tarde. Muchísimas gracias.